Hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Si sois tan amables, por favor, de confirmar que me podéis escuchar bien. ¿Me escucháis bien? Vale, perfecto. Vamos a continuación a compartir el monitor. ¿Podéis ver el monitor compartido? Bien, perfecto. Raúl, me comentas sobre la presentación de ayer. Pues la verdad es que sí, fue muy bien. Y nada, agradecer a algunos que os veo por aquí que estuvisteis ayer, como Gabriel. Hay tantos que ya me cuesta ver por ahí, pero Emilio también estabas ayer. Eh, José Ignacio también te veo por ahí. Bueno, en definitiva, seguro que me dejo alguno, pero nada, agradeceros que vinierais y siempre es bonito conocernos en persona. Sí que algunos ya os conocía, como Emilio, que es, podemos decir, un veterano, pero nada, agradeceros a los que estuvisteis presencial y obviamente a los que estáis ahí también cada viernes. Bien, vamos a empezar. Yo me llamo Marc Rives, soy trader, cofundador de Black Bear. Black Bear es un broker online regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y en cierto modo también por la FINRA americana. Estamos adheridos al FOGAIN y al FEDIC y ofrecemos básicamente bueno, pues lo que es la intermediación a través de la plataforma. Tenemos acceso a todos los mercados, siempre en mercados regulados y cotizados, ¿eh? No tenemos ningún producto que no esté en el mercado y sobre todo con un control del apalancamiento, pues bueno, pues que sea un apalancamiento que nos ayude, pero sobre todo intentamos limitarlo, que va un poco en contraposición de lo que está de moda hoy en día, ¿no? Y un poco lo que tratamos de reflejar en nuestra manera de hacer, pues es un programa en el cual pues, enseñamos a operar, compartimos la filosofía de inversión desde la formación hasta el asesoramiento, pasando por el análisis y tener pues las mejores herramientas disponibles de inversión, ¿eh? No ha sido fácil montar todo, pero bueno, ya estamos ahí desde el 2012. También tengo la suerte de haber tenido pues la oportunidad de escribir un libro, Ignora la multitud, ahí lo tenéis, ese libro que comentaba antes. La verdad es que lo tenéis disponible ya en España, en toda América Latina, y si os apetece leer o os gusta un poco cómo explicamos las cosas, pues bueno, ahí tenéis la oportunidad de ampliar un poco los conocimientos a través de este libro, ¿vale?
Bien, vamos a comentar cosas. Dejadme también, porque siempre me preguntáis lo mismo, los que sois nuevos, los webinars los tenéis ahí, ¿vale? En la zona clientes, en webinars. La verdad es que estamos en un proceso de cambio de la web y en breve tendremos una web muy bonita, nueva, en la cual todo sea mucho más intuitivo, usable. Pero bueno, de momento los tenéis ahí, ¿vale? Ahí tenéis todos los webinars. Y es cierto que estamos haciendo bastantes webinars, talleres los viernes, en los cuales pues explicamos un poco, ¿no? Todo lo que de alguna manera pues está en los másters o que intentamos siempre compartir, ¿no? Hoy hablaremos de un tema que quizás a veces es más suculento el corto plazo. Todos habéis escuchado el day trading, ¿no? El swing trading y demás, nos gusta. Y de hecho, tenemos un proyecto que no sé, no os puedo avanzar en qué día vamos a empezar, pero queremos abrir una sala para, para operar el corto plazo y, bueno, pues hay mucha gente que nos lo ha pedido desde mucho tiempo y creo que puede ser interesante. Entonces, hay tiempo para hablar de eso, ¿no? Siempre lo hay. Pero hoy me apetece hablar de un tema que es recuperar un poco el trading room que hicimos en el año 2012. Era un os explico la anécdota y ahora os explicaré. Hablaremos de value investing y demás. Yo creo que os va a gustar porque es un tema que le tengo mucho cariño, ¿no? Y a veces el entusiasmo es necesario. No me voy a enrollar mucho, pero creo que es bien a cuento la anécdota. Fijaros, en el 2012 yo tuve la oportunidad de dar una charla en el Trading Room, era un evento que se hacía en Madrid, se hacía una vez al año y empezó en el 2009, creo recordar, 2010, 2000, no, 2010, 11, 12 y bueno, no sé, ya duró unos cuantos años más. Bien, el 2012 hice un evento que tenía el mismo título de hoy, Cómo crear riqueza, y era un evento que de hecho me pidieron hacer hablando un poco sobre el value investing y el trading, ¿no? Y era, ostras, ¿cómo podemos fusionar estas dos cosas? Y, y, bueno, la verdad es que, bueno, está ahí por internet y en YouTube. Y fue un evento fantástico que había, fijaros, 1.500 personas, era increíble. Hoy en día, después de esa moda que hubo en esa época, ha reducido el interés de manera considerable, ¿no? Porque esto es cíclico, ¿eh? La gente que nos gusta siempre, la gente que a veces le seduce pues el dinero y tal, pues lógicamente, bueno, pues a veces van detrás de la moda y cuando algo pasa de moda, porque es esto del trading, pues como bien sabéis, es muy complicado, pues al final muchas veces eso penaliza, ¿no? Bueno, hoy a todo esto, lo que os propongo, como tenemos, insisto, mucho tiempo para hablar del corto plazo, vamos a hablar hoy de los principios del value investing. Voy a hacer uso de una presentación que me gusta mucho de vez en cuando explicar, ¿no? Y apropiarme de ella porque me parece que es súper interesante y que tiene mucho que ver en el sentido de cómo crear riqueza, ¿vale? Os prometo que os voy a dar un toque, podemos decir, más de trader que de analista, pero que nos lleve a pensar un poco y veréis que estos principios pues tienen mucho que ver a veces con lo que es el trading en general, y casi os podría decir que es casi como una lección de vida. Entonces, estos principios del value investing están ahí compilados, ¿vale? Y me parece que es súper interesante. Fijaros, el primero es, la renta variable es el activo más rentable a largo plazo. Ese es el primer principio del value investing. ¿Qué tiene que ver el value investing con el trading y con el principio de crear riqueza, ¿no? Bueno, lo de crear riqueza tiene que ver con una frase muy simple que es el interés compuesto. No sé si sabéis qué es el interés compuesto, ¿no? El interés compuesto es capitalizar el capital, ¿vale? Por lo tanto, el trading en general, ¿no? En todas sus disciplinas, es un trabajo que consiste en capitalizar el capital, ¿no? Por eso es muy importante la gestión de los riesgos para evitar descapitalizarnos. Podemos asumir una pequeña pérdida, ¿no? Todos habéis escuchado seguramente la frase esta de Warren Buffett que dice
Hay dos reglas básicas en la inversión. La primera es no perder dinero, la segunda no olvidar la primera regla, ¿no? Y hay otras muchas frases que hablan de las pérdidas. No nos extenderemos hoy en ello, pero sí que es cierto que yo muchas veces pues piensas, ¿no? Y dices, hombre, es relativo esto, porque la pérdida es necesaria, no podemos temer las pérdidas, las pequeñas pérdidas. Lo que hace referencia a Warren Buffett es a la descapitalización, no nos podemos descapitalizar. El interés compuesto, por lo tanto, es la respuesta a cómo crear riqueza. Creamos riqueza a través del interés compuesto. El interés compuesto es capitalizar los rendimientos. Por ejemplo, si un año ganamos de un 10%, el segundo año ganaremos un 10% sobre el capital más el beneficio acumulado. Y esto a largo plazo, el interés compuesto, tiene un valor diferencial pues, notable, ¿no? Por lo tanto, el trading es una disciplina de capitalización. Esto dista mucho a veces de los objetivos diarios o mensuales que muchas veces nos ponemos. Yo personalmente no uso objetivos de ninguna manera porque el único objetivo es dejar que el mercado pues, siga su camino y yo tratar de estar en él pues, el mayor tiempo posible cuando el mercado pues, es favorable y cortar las pérdidas cuando el mercado va en contra. Entonces, a partir de ahí, el value investing se asocia mucho siempre con el análisis fundamental y es discrepable porque el análisis fundamental tampoco es en esencia al 100% el value investing. El análisis fundamental es, bueno, pues analizar los fundamentales de las empresas. El value investing utiliza el análisis fundamental, pero es algo más. Busca unos criterios un tanto diferentes, más contrarians. Por ejemplo, hay analistas fundamentales de crecimiento que buscan empresas que crecen en sus beneficios más que empresas baratas. El value investing busca empresas, digamos, baratas que nos den un margen de seguridad que nos podamos equivocar, ¿no? Decir, oye, esta empresa está tan barata que la compro, quizás me equivoco, cae más, pero a largo plazo subirá. Entonces, en el principio contrarian del value investing, yo creo que radica mucha filosofía que se utiliza en el trading, porque a veces, lo podemos ver en el gráfico si queréis, el ir en contra es muy positivo. Hace un tiempo, cuando estábamos hablando de que había entrado un mercado bajista, el Nasdaq y tal, y estábamos en esta fase de aceleración, pues estábamos en pánico. El rebote del mercado, quizás sería más propicio ponerlo en vela semanal, sabéis que me gusta hablar siempre en los webinars de la actualidad. Todo el rebote del mercado que estamos viviendo ahora, pues ahora toda esa convicción y miedo, ¿no?, de que el mercado podía estar cayendo, pues ahora nos genera una duda. Ahora seguro que tenéis una duda de, ostras, pues quizás ahora se recupera el mercado. Y hay muchos inversores que ahora mismo pues están pensando de que el mercado va a rebotar, no que va a rebotar, sino que ya ha terminado de caer y que todo vuelve a la normalidad. Bueno, veremos el camino del mercado, pero sí que es cierto de que el rebote, como también hemos venido comentando estos viernes, al final el rebote siempre transcurre parte de la caída y sobre todo el rebote dura 1, 2 o 3 meses, ¿vale? Por lo tanto, en el cuadro operativo lo que estamos viendo ahora pues encaja dentro del rebote, un rebote fuerte. Tampoco podemos ocultarlo. Lo que cambiaría quizás la dinámica pues sería ver un poco los precios por encima de esta cota. Si en toda esta caída pues, se supera este nivel, los 7.000 puntos, pues lógicamente estaríamos viendo un mercado extremadamente fuerte. Nosotros quizás nos hemos planteado un poquito más, que sería esta cota de ahí, 7.111. Si supera este nivel, pues probablemente lo que estaríamos viendo es que el mercado en esta zona de ahí tiene el punto máximo de corrección y si el mercado consigue romper este nivel, pues lógicamente entraríamos en una situación quizás más de distribución que de tendencia bajista. Pero siempre hay muchos matices en todo ello, porque hay que verlo cómo cae, si vuelve a hacer mínimos decrecientes, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta fase de negación que ahora podemos llegar a tener, pues ahí es donde se juega todo, porque si el mercado gira con violencia y marca la tendencia bajista, tendremos que tomar una decisión
en contra del sentimiento, quizás de corto plazo, es cierto, el value investing es más de largo plazo, pero hay conceptos emocionales o filosóficos que son muy parecidos, ¿no? El primero es que la renta variable es el activo más rentable a largo plazo. Esto tiene mucho que ver, sobre todo, que es cierto, en la volatilidad, ¿no? Cuando uno dice, no, es que la renta variable es el activo más rentable a largo plazo, lo es. Y Peter Lynch, por ejemplo, nos dice, la gran ventaja de invertir en acciones para quien acepte la incertidumbre es la extraordinaria recompensa por tener razón, ¿no? Fijaros que hace un comentario aquí súper interesante de lo que es la primera frase, que es la renta variable es el activo más rentable, tiene que ver, esta justificación es por la volatilidad, ¿no? Es decir, oye, yo invierto en bolsa, es el activo más rentable, pero tiene una contraparte, que es la volatilidad, ¿vale? La volatilidad es el principal enemigo de la inversión, ¿no? Porque la volatilidad a veces se convierte en una gran pérdida y a veces se convierte, pues, en sucesivas pequeñas pérdidas, ¿no? Es decir, cuando ejecutamos muchas veces los stops o cuando dejamos, pues, que el precio se tome su tiempo antes de arrancar, ¿no? Por eso el value investing también a veces en el largo plazo, pues en 5 años, a veces en un año te da el retorno de 5 años. En cambio, el análisis técnico, pues muchas veces tenemos que repetir sucesivas entradas. Pero de ahí me quedo un poco con eso, ¿no? Que a veces la volatilidad que tenemos también, el drawdown, que es una medida, lo tengo por ahí, cuando veis un poco la operativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora hemos vendido Morgan Stanley en corto, estamos perdiendo un 4,08, tenemos el stop al 12%, hemos invertido el 10% del capital, por lo tanto podemos perder el 1,22. Hemos abierto un corto porque necesitamos que el mercado se vaya desarrollando de manera bajista y a medida que lo haga iremos incorporando más. El presupuesto, la gestión monetaria siempre tiene que ir adaptada a la tendencia, ¿no? Es una cosa que siempre enseñamos, pero nunca entramos de golpe. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es, a través del control del riesgo, tener un control de la volatilidad, en este caso el drawdown. Por ejemplo, en el 2015 tuvimos un drawdown del 9,40 y ahora del 4%, en un mercado súper negativo. El control del drawdown, por lo tanto, es el control de la volatilidad, ¿no? Cuando uno utiliza técnicas en las que pues no tiene ningún control, dejadme pensar en un ejemplo. Vamos a buscar no sería el ejemplo más correcto, pero vamos a buscar el Banco Santander después del Brexit. Fijaros, después en esta gran caída, ¿no? El mercado, pues es cierto, cayó un 40%, a mitad de recorrido cayó pues un 20 y pico por ciento más, pero luego dio una recompensa. Nosotros ganamos un 60% en Santander y conseguimos corregir el drawdown. Conseguimos de ese 9,40%, pues entre Sabadell y Santander pudimos recuperar. Esta volatilidad que a veces aceptas, esta volatilidad suele tener premio cuando realmente entiendes que estás comprando bien. A veces es un peligro. A veces si compras caro y hay volatilidad, pues ya veis que le está costando mucho, ¿no? Quiero decir que todo es matizable. Entonces, cuando estamos en el trading, yo creo que la volatilidad, los traders quizás la entendemos más como el drawdown, ¿no? Esa volatilidad que generamos de controlar y cortar las pérdidas muchas veces. Y eso es un punto también muy interesante, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el Santander ahora nos está dando una señal de compra, al igual que la empresa portuguesa Mota Engel, y eso genera mucha duda al tomar las decisiones, porque ahora mismo nosotros en todo esto, claro, estamos interesados en hacer cartera de valor porque hay activos que están muy baratos, como Mota,
Santander, el BBVA teníamos acciones que hemos vendido esta semana por todo el tema este que estamos viendo de Villarejo y tal aquí en España. No nos gusta estar en empresas que tengan cualquier tipo de suspicacia eh, ilegal, digámoslo así, pero hemos cambiado por Sabadell y Santander. Pero fijaros cómo los bancos, ¿veis?, marcan que el rebote puede continuar, y hay muchas cosas. Entonces, la semana que viene, pues tenemos que comprar cosas en Europa a nivel estratégico de value investing, soportando tal vez que el mercado pueda volver a la volatilidad, y a nivel de swing, pues tendremos que aprovechar en el momento que se vaya desgastando el rebote para abrir cortos. Y no es fácil porque tienes que tomar una decisión bidireccional, ¿no?, en dos sentidos, ¿no? Pero es importante entender siempre la volatilidad. No entraremos de golpe en swing, obviamente, para acondicionarnos al presupuesto y reducir la volatilidad. Compraremos acciones baratas de valor, pues porque entendemos que el precio, el valor, nos protegen en este sentido. Y es una manera de gestionar la volatilidad. Más allá de que es cierto de que la renta variable es el activo más rentable, pero esto es más una justificación por qué no invertir en bonos o por qué no invertir en depósitos, ¿no? Pues por eso, porque la renta variable, pues al final es el activo más rentable a largo plazo, pero tenemos que entender que la volatilidad genera una gran incertidumbre y eso es uno de los enemigos y de los factores que hay que corregir. Bueno, aquí hay siempre muestras y demás, pero vamos a las frases. Nos podéis pedir la presentación si queréis y os la pasamos sin problemas, ¿vale? El punto número 2 es: la renta variable es el activo menos arriesgado a largo plazo. Fijaros que es como, ostras, ahí tenemos, el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo, que nos decía Warren Buffett. Hombre, esto tiene que ver sobre todo con la inflación, ¿vale? Pensad que muchas veces pensamos que nuestro dinero está seguro en los bancos, ¿no? O que está seguro en un depósito, o que está seguro en, no sé, inversión en filatelia, o que está seguro en tantas y tantas inversiones. En los últimos años, sobre todo aquí en España, hemos visto muchas cosas. Hemos visto el tema de filatelia, que se vendía como renta fija muy segura. Hemos visto quiebras de bancos, que también se ha vendido como muy, muy seguro, ¿no? Es cierto que el sistema financiero está ciertamente muy protegido. Yo os explico un poco la inflación, aquí lo explica un poco, ¿veis? Esto es el Merval, el índice argentino 2000-2008, y en un proceso de elevada inflación, el precio del bono pierde valor. En cambio, las acciones no, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto? ¿O por qué pasa esto? Muy fácil. Si la deuda, ¿vale? La deuda, si vosotros debéis, imaginaos que pedís una hipoteca de 100.000 euros, y esa hipoteca llega a un proceso de inflación del 100% y tenemos una gran inflación. En un año debemos la mitad, porque si hay inflación en todo y en los salarios, pues en lugar de ganar 2.000 ganamos 4.000, pues eso significa que tenemos una mayor capacidad de pago. Por lo tanto, el poder adquisitivo es superior y eso hace que la deuda valga menos. Dices, no, yo es que tengo que pagar 100, sí, pero vale menos. La inflación es el principal enemigo de la deuda. Por eso hoy en día los bancos centrales que están tan endeudados no quieren que haya deflación de ninguna manera, porque si hay deflación, el nominal de la deuda crece y sería un absoluto desastre. Eso es muy negativo porque premia principalmente a los agentes económicos endeudados. Aquellos que se endeudan, la inflación les va bien; aquellos que ahorran y tienen un nominal, pues la inflación les va mal, porque si tú ahorras y compras bonos pierdes dinero, si tú te endeudas pues debes menos. Entonces esto es fomentar al endeudado y penalizar al ahorrador. Por tanto, ahorrar en un escenario de inflación es un peligro y es un riesgo enorme. En cambio, la inflación, aunque el beneficio de las empresas pues es un poco ficticio, ese crecimiento, ¿no? Porque si tú vendes pues un teléfono y el teléfono dobla de precio porque ha doblado la inflación,
pues al final te estás adaptando, ¿no? Por lo tanto, la bolsa, digamos que protege nuestros activos de la inflación, ¿vale? Entonces, la bolsa realmente es un peligro cuando estamos cometiendo estupideces, ¿no? Cuando compramos compañías sólidas sin demasiado riesgo, sabemos diversificar, aceptamos que nos podemos equivocar y tenemos un poco de paciencia, la bolsa es un buen negocio, ¿eh? De hecho, es el negocio más rentable que existe, si se hace bien, ¿no? Entonces, ahí ponía un poco la frase, el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo y ciertamente pues es así porque el principal destructor de valor pues es la inflación y es un verdadero problema, ¿eh? Y hoy en día lo estamos viendo pues a una escala de una magnitud absolutamente espectacular, si bien es cierto que todavía pues no se está generando en el mundo una gran inflación en el corto plazo, pero seguramente todo este dinero que está en el sistema puede repercutir en una gran inflación. Por eso las commodities quizás es un tema de inversión interesante. La tercera frase es que pocos gestores consiguen batir a los índices bursátiles en el largo plazo. Y ahí nos dice Mario Gabelli, presidente de GAMCO, que es una gestora de fondos, dice el conocimiento convencional solo arroja rendimientos convencionales. Bueno, muy fácil. Es complicado batir al mercado de manera consistente porque es complicado en este negocio ser extremadamente disciplinado y consistente. Y eso también lo tenemos que tener en consideración, porque a veces siempre nos pensamos que seremos capaces o somos especiales y seremos capaces de formar parte de la élite, de ese 20% de traders que ganan. ¿Habéis visto los brokers online de CFDs y divisas? Abajo ponen una advertencia en la cual dicen que el 80% de los clientes pierden dinero en este broker, ¿no? Puede tener una connotación positiva y negativa. Nosotros somos agencia de valores, estamos regulados y toda esta normativa pues cada vez la entendemos mejor, ¿no? Y lógicamente nos piden información de algunos meses en particular y en particular pues han pedido información sobre los meses de octubre de 2018-2017. Luego el mes de octubre de 2018 pues yo creo que no es solamente que han perdido dinero los inversores de CFDs y divisas, han perdido dinero todos, ¿no? Porque ha sido un mes negativo, básicamente. Yo creo que eso no es perder dinero, ¿eh? Tendrían que pedir una estadística de cuánta gente ha quebrado literalmente las cuentas. Eso sería más interesante de evaluar. Pero bueno, aún y así, es cierto que hay mucha gente que pierde. A veces uno piensa, ostras, pero el 20% gana. Sí, pero también se va alternando. No es siempre el 20%. A veces algunos pueden ganar por suerte. La cuestión del tema es entender que esto es complicado y la mejor manera de evitar los riesgos es ser humilde delante de ellos. Y si entendemos que esto es complicado, pues iremos despacito. Siempre desde la gestión del capital desarrollamos todo lo que es la operativa bursátil. Vamos a hablar de más principios. Tengo algunas preguntas por ahí. Ahora les comento. Juan nos dice, imagínese que la inflación en Venezuela es de 1.500.000%. Pues ahí está el tema. Y es una hiperinflación, ¿no? Que es un escenario económico claramente negativo. También, Nicolás, me dices, pienso que no es que haya decaído el interés, creo que hay mucho más, la información fluye con más facilidad, pero hoy en día la cantidad de información y eventos es muy superior y los medios tecnológicos hace que de forma cómoda puedas acceder, lo cual le resta representación al acto presencial por la cantidad de información y comodidad. Ante la ausencia de información había mayor asistencia. Bueno, puede ser que todo tenga correlación, pero cuando el mercado está así abatido, fíjate, por ejemplo, Nicolás, que el mercado español, por ejemplo, aquí está en mínimos. Los bancos cotizan 0,6 veces valor contable, ¿no? Entonces, ostras, cuando empiezas a mirar
entradas en fondos de inversión y las entradas en el mercado, te das cuenta que el ahorrador no está entrando en bolsa. Y es porque realmente no se está generando mucho valor, ¿no? Que digamos, y significa que la gente pues no se anima a meter el ahorro en bolsa, ahorran en otras cosas. Y eso está ahí. Y las gestoras españolas que abren fondos internacionales, pues captan mucho dinero. Cuando estás invirtiendo en mercado español, pues nadie capta, ¿no? Entonces, eso es un factor importante también. Y luego, pues, se refleja también en la actividad que hay, ¿no? Por lo tanto, de todo hay un poco, pero este es un sector que hay muchas modas. Y cuando el mercado está de moda es porque se gana dinero y el boca a oreja, ¿no? Pues hay mucha gente que se anima y eso afecta, claro, a las cotizaciones, ¿no? Uno me comenta Telefónica a 18, ¿eh? Y luego promedió a 12 euros. Bueno, eso es, Diego, es un error muy típico, el promediar en pérdidas, ¿no? Bien, yo creo que por ahí me preguntas, Joaquín, sobre el Nasdaq. Si está... No, tenemos la posición corta todavía. Y Nicolás, en lo que comentas, pues efectivamente es así, ¿eh? Y ladrillo y tantas cosas, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a ir continuando. Dice, el value investing consigue retornos superiores a los índices a largo plazo, ¿vale? Bueno, es una presentación de value investing. Charlie Munger dice, toda inversión inteligente es value investing, adquirir algo por menos de lo que vale, ¿no? Si hacemos caso a Charlie Munger, podríamos hablar de muchísima filosofía detrás, ¿no? Si hablamos con un value investor y, y argumentamos lo que yo os voy a explicar ahora, probablemente bueno, pues se sorprenda incluso en el día de hoy que existe tanta moda con los haters, pues quizás alguno se pondría la mano en la cabeza. Pero el value investing, como os decía antes, va más allá del análisis fundamental. De hecho, si cogemos el libro que es el padre del value investing, se titula El inversor inteligente, y Benjamin Graham hace una oda claramente a una cosa muy simple, que es cuando compras una acción, estás comprando un trocito de una empresa, ¿no? Por lo tanto, eso se refleja en todo lo que viene después, que es pues cómo te tienes que comportar, el margen de seguridad, etcétera, etcétera. Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, dice, toda inversión inteligente es value investing, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, oye, pues quizás el value investing lo que nos está diciendo sí que tiene la esencia de invertir en acciones, pero también tiene que ver mucho en la filosofía esta, ¿no? De saber lo que se está haciendo, ir en contra de la mayoría, tener independencia de criterio, controlar los riesgos, ¿eh? El margen de seguridad está en comprar barato, pero también el margen de seguridad está en escalar los riesgos, de manera que los podamos controlar. Bueno, en definitiva, es cierto que comprar barato pues suele tener resultados positivos, pero también es cierto que a veces nos equivocamos en lo que es una trampa de valor, compramos algo que aparentemente está barato y oye, es un problema, ¿no? Entonces, yo discrepo un poco en eso. Hay épocas para todo, de hecho los últimos años han sido espectaculares para los inversores de crecimiento, ¿eh? Pero sí que en esencia, si nos paramos con eso, ¿no? Pues yo me quedaría básicamente con este principio en el hecho de decir que operar de manera inteligente es mucho más rentable que operar por impulsos, ¿eh? Es decir, tomar decisiones a la tuntún en base a emociones que no tomar decisiones razonadas, aceptando la volatilidad, ¿no? Muchas veces, aceptando la posición adversa y que todo eso se refleje en una toma de decisiones controlada, lógica, pensada y asumiendo que, lógicamente, pues a veces nos equivocamos, ¿eh? Pero hay que mirar siempre el conjunto. Luego pasamos a la quinta frase, la volatilidad y la liquidez de una acción no son representativas de su riesgo. Nos dice Hayek, Wall Street usa el modelo KPM y otras fórmulas para reducir la incertidumbre a un riesgo cuantificable, pero tan solo miden lo que es medible, no lo que importa. Hayek es un gran economista, si no lo conocéis, totalmente recomendable, que sigue la escuela austríaca, ¿no? Que habla un poco que la economía va de conductas
y no de fórmulas matemáticas. En cambio, Keynes es el antagonista de Hayek, que cree que con la arrogancia típica del ser humano somos capaces de cuantificar y modelizar todas las cosas, ¿no? Entonces, la economía más cuantitativa es de Keynes, y todo lo que estamos viendo ahora de las políticas monetarias expansivas y el intervencionismo es más de Keynes, y Hayek es más de la libertad es lo que incita a las personas a evolucionar, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace referencia es a los riesgos medibles. A veces tenemos la certeza de ciertas cosas, pero siempre tenemos que tener un plan B. Si no tenemos un plan B, a veces las cosas que pensamos que no pueden pasar, pasan, ¿no? Y hay que tener siempre un plan de huida. Por ejemplo, hoy en día, si cogemos el caso de Talgo, estamos muy felices porque hemos visto una idea con una información y hemos visto que el valor sube y pensamos que, ostras, ¿no? Imaginaros por un momento que mañana sale una información, una noticia súper negativa para la empresa, y como hemos pensado que queremos vender a 7,5 u 8 y que ganaremos mucho dinero, y además lo hemos contado, hemos hecho números de lo que podemos ganar, y el precio por una situación adversa cambia la tendencia y no somos capaces de reaccionar, ¿no? No está pasando algo que podamos cuantificar, está pasando algo pues que no somos capaces de, pues de plantear ahora mismo, ¿no? O capaces de medir. No sabría decir qué noticia, porque precisamente es algo que es difícil de poder valorar en un momento, pero que a veces estas cosas pasan, ¿no? Como pasó en la quiebra de Lehman Brothers. Son cisnes negros, como decía Nassim Taleb, y por lo tanto la volatilidad y la liquidez de una acción no son representativas de su riesgo. El riesgo de una empresa principal es que, pues, por ejemplo, UHL, ¿no? Que el fundador o la misma familia se han puesto en corto en contra de su propia empresa para poder aprovecharse de ello. Es decir, que a veces el riesgo va más allá de la volatilidad y la liquidez, va más allá. La volatilidad y la liquidez de una acción, bueno, se puede tolerar. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Inmobiliaria del Sur, que es una empresa cotizada que está barata, acaba de firmar un contrato de liquidez con Bankinter para poder tener un poquito más de liquidez, ¿veis? Estos contratos de liquidez, os explico, son contratos que las empresas cotizadas firman con una agencia de valores o con una sociedad de valores, con un broker, ¿vale? Entonces es como si nosotros hubiésemos firmado el contrato de liquidez con Inmobiliaria del Sur. Estos contratos, la propia empresa lo que hace es darnos acciones suyas de autocartera, las deposita en nuestra entidad, y nosotros le hacemos un trabajo de comprar y vender el valor para que pueda tener liquidez, para que haya más volumen y que eso sea favorable para la empresa, ¿no? Esto es muy habitual, todos habéis escuchado la palabra cuidador, pues bueno, pues el cuidador es un banco de inversión que tiene un contrato con la empresa. De hecho, Inmobiliaria del Sur, por ejemplo, ha firmado uno con Bankinter, creo que es, con Bankinter, el broker de Bankinter, para intentar generar un poco de volumen y que eso pues, sea favorable para la cotización de la acción. Es muy habitual. Eso significa que tenga poca liquidez y que haya tenido mucha volatilidad, pues no significa que la empresa sea muy arriesgada. Es un valor muy estrecho. Eso que pasa ahora con Talgo, con ese programa de recompra de acciones. Es tan bestia, con tanta poca liquidez, que lógicamente le afecta de manera pues muy positiva, ¿no? Entonces, lo que sí que afecta a una empresa, lógicamente, son los intangibles que hay detrás. Arista es una empresa excelente, pero que ha tenido pues, un problema de fondo muy grande en cuanto a su capital, su endeudamiento y su capacidad de generar beneficios. Y eso sí es un problema. Entonces, Día, por ejemplo, todo lo que ha pasado, pues también es un riesgo añadido a la volatilidad, porque es un factor que la empresa, lógicamente, está en condiciones de sufrir, ¿por qué no quebrar? Entonces, eso es representativo del riesgo, no la volatilidad y la liquidez, que a veces la tenemos que entender para soportarla. Es un poco el resumen, ¿no?
Luego pasamos al principio número 6, que dice las crisis bursátiles son inevitables y permiten una importante creación de valor, ¿vale? Bueno, ahí pone John Templeton, las 4 palabras más peligrosas de la historia de la inversión han sido esta vez es diferente, ¿no? Es como ahora mismo, en el momento en el que estamos, en Europa podemos ver que esto de generar excelentes oportunidades, nosotros ahora estamos muy encima de las commodities, ¿vale? De hecho, la semana que viene vamos a comprar Tullow, el lunes. Es una empresa que teníamos, vendimos por aquí, ha caído, bueno, relativamente 20-21% de diferencia, de máximos a mínimos, pues ahora ha caído un 40%. Sucer Cooper es una empresa de cobre, también de los máximos a niveles ha caído un 50%. Son compañías que están bien, pero con todo lo que hemos visto, una crisis sobre todo pues en las empresas cíclicas, una caída en las empresas de Europa, un 60% caído o más. Mota Engel, que es otra de las que vamos a comprar. Covestro es otra que tenemos ahí que está ahí. Vamos a ver en qué momento nos animamos. Este también ha caído un 55%. Bayer, ¿no? Bueno, son empresas que han sufrido pues batacazos importantísimos, excelentes compañías y que presentan oportunidades, hombre, si más no, interesantes, porque la crisis genera oportunidades, ¿no? Al igual que los bancos, que ahí quizás vamos a ir de una manera más comedida, ¿no? Porque ya se ha inculcado tanto el negativismo en la banca que hasta nos da miedo, ¿no? Y quizás deberíamos de ser más valientes y lanzarnos encima de los bancos, ¿eh? Pero bueno, como son tan especiales, tampoco hay que volverse loco. Pero sí que es cierto de que, veis, tenemos en Europa una señal de, ostras, de mucha fuerza en el mercado, en las cíclicas también, y en Estados Unidos, pues un tono de mucha debilidad, ¿eh? Hay tiempo para todo, pero a veces pues, lo más sensato es simplemente ser racional y actuar en función de lo que vemos, ¿eh? Lo que vemos es, pues eso, que en Europa el mercado pues está empezando a dar síntomas de, no de suelo hecho, pero sí síntomas de que se puede estar gestando un suelo sostenido, y en Wall Street pues de momento que está rebotando sobre la primera caída, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Oportunidad, ¿eh? Toda esa caída del mercado nos está generando una oportunidad que la tenemos que aprovechar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O intentar hacer, asumiendo la volatilidad si existe. Si el mercado vuelve a la recaída, pues los valores que compremos serán valores muy baratos, que estemos tranquilos de tenerlos, e intentando aprovechar las cosas caras para vender en corto o para otro tipo de operativa. Luego el punto número 7 es tener un mal comportamiento a corto plazo es inevitable. Dice John Neff, no es siempre fácil invertir en lo que no es popular, pero es la forma de obtener rendimientos sobresalientes. Esto es así, siempre será así. Por el principio contrarian, porque tenemos que ir en contra de la multitud, ¿no? Yo creo que muchas veces, cuando a veces hay gente muy purista en el value investing que critica el trading, ¿no? Porque dice, es que el corto plazo es imposible que tú sepas lo que puede pasar. Yo sé que si compro los 3 bancos ahora, Santander, Sabadell y Popular y Bilbao, pues seguramente ganaré dinero dentro de 3 o 4 años, ¿no? En nuestra estrategia parte sobre todo la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, pero previamente a la subida del tipo de interés, el Banco Central Europeo, el tipo de facilidad de depósito, que es el dinero con lo que los bancos ponen al Banco Central y el Banco Central les penaliza en un 0,40%, esa penalización tiene que salir. Eso es súper importante. De hecho, por ejemplo, nosotros en el fondo, cuando tenemos una cantidad de dinero que ronda los 500.000 euros, ese dinero lo podemos tener en cash. Pero todos los euros que pasan de 500.000 euros en liquidez, o sea, están remunerados al menos 0,40. Entonces, esto es un incentivo para que los fondos inviertan en cualquier cosa, en bonos, en acciones, da igual, porque si no tienes un menos 0,40, ¿no? Es una penalización. Y eso es un problema, porque lógicamente infla los mercados, ¿no? Ese dinero va a cualquier mercado, eh,
Y también a los bancos pues les resta margen. Y los bancos a día de hoy no tienen margen en ningún activo, solo tienen margen en los fondos de inversión, que les dejan un 2%. Entonces, cuando cambie eso, cuando el tipo de facilidad de depósito pase al 0%, previo a la subida de tipos de interés, los bancos van a mejorar muchísimo sus beneficios. Y ahí es cuando nosotros intentaremos tener una posición que ya la tenemos e incrementarla de manera gradual, porque lógicamente los beneficios van a crecer y se disiparán los riesgos de que este acontecimiento no pase. Entonces, a corto plazo es cierto que es difícil adivinar, pero los traders no adivinamos. Simplemente buscamos tendencias en sentido de la dirección. Por ejemplo, ahora intentaremos buscar cortos cuando se agote el rebote y a partir de ahí, pues dejar que el mercado continúe su tendencia. Además, lo que es un error es ver que hoy, por ejemplo, Euskaltel está subiendo un 10% por rumores de OPA y entrar sin más. Y además con una posición enorme a ver si suena la flauta. Esa es la conducta cortoplacista que te provoca un comportamiento inevitable, porque es una reacción impulsiva, que es lo que hay que evitar. Cuando hacéis trading no tenéis que actuar de manera impulsiva, tenéis que ser pues, como un trabajo profesional que es, ¿no? de tener un procedimiento, de seguir el procedimiento, de trabajar el procedimiento, de evaluar el procedimiento y de controlar en búsqueda del equilibrio todos los factores que forman parte del trading, el análisis, la gestión del capital, el plan de trading, el presupuesto de riesgo, etcétera, etcétera. Si no, tener un mal comportamiento a corto plazo es inevitable. Os puedes quedar tranquilos en el sentido de que todos los traders se equivocan en algún momento o meten la pata, ¿no? Incluso Warren Buffett muchas veces él le llama al trading colilla, que es inevitable que de vez en cuando pues hace algún trade y se equivoca. Nosotros en Black Bear le llamamos, a nivel de anécdota también, le llamamos el Hilly Trade del día, porque a veces es inevitable que dices, ¿por qué he hecho esto? ¿No? Pero afortunadamente cuanta más experiencia, menos hilly trades y menos capital asignas a ellos, ¿no? Y aunque a veces salta el stop y no pasa nada, a veces tomas alguna decisión que entiendes que no deberías haber tomado, ¿no? Pero gracias a la gestión del capital, pues cada vez esto tiene un impacto más reducido en lo que es la inversión. ¿No merece la pena guiarse por las previsiones económicas? Pues no. Yo creo, y además siempre os lo digo con mucha sinceridad, yo hace unos años era un gran consumidor de bolsa, ¿no? Y prácticamente pues tenía suscripciones en todas partes, en todas las revistas, tal cual. Pero luego la vida pues me dio la oportunidad de conocer gente, de avanzar, ¿no? de tener presencia incluso en los medios de comunicación. Y eso también te curte en la experiencia a la manera de que entiendes las cosas de una manera cada vez más diferente y sobre todo que ves un poco el percal, ¿no? Y en este sentido, yo creo que lo más importante es, vosotros tenéis que tener, al menos es lo que yo hago, 2 o 3 fuentes de información para leer titulares, yo las tengo en la plataforma, ¿vale? Luego tengo algunos analistas de referencia que de vez en cuando leo qué opinan, pero no con la intención de seguir fielmente sus opiniones, como tampoco de pensar que se equivocan de facto, ¿no? Que a veces pasa, sino simplemente para tener un criterio, contrastarlo y discutirlo internamente, pero no para guiarnos de las previsiones, porque toda predicción, es absolutamente inútil. A veces yo hago, porque me piden en prensa hacer, ¿qué hará en 2019 el IBEX 35? Pues yo qué sé, pues al final tienes que dar alguna impresión, ¿no? Decir, oye, pues si cambia la tendencia igual sube, ¿no? Te tienes que mojar en la medida de lo posible porque son cosas que todos consumimos. Pero las previsiones económicas sirven de cero porque realmente nadie sabe lo que va a pasar. De hecho, Jim Rogers, que es un gran trader también, para tener éxito invirtiendo es necesario entrar pronto, cuando las cosas están baratas, cuando hay pánico, cuando todo el mundo está desmoralizado. Por eso
quizás el mercado español tiene muchos puntos en muchos valores, incluso las commodities, que están en una situación en mínimos históricos respecto a la rentabilidad de la bolsa. Luego también pone, yo creo que este es un gran principio, pero fijaros, hoy estamos trabajando mucho en discrepancia en este tema, ¿no? Que es no invertir nunca en empresas sobrevaloradas, ¿no? Yo creo que ahí te pone, por ejemplo, esta frase: hay que buscar valor intrínseco de la acción de la misma manera que harías cualquier otra compra, ¿no? Yo creo que ahí lo que realmente es importante, que es un poco lo que estamos trabajando ahora, es que de la misma manera que hemos conseguido separar por modelos, ¿no? La asignación del presupuesto, la gestión monetaria, cuando haces una cartera de contado, diversificas en los valores muy arriesgados con poco tamaño de posición por si te equivocas, algunas puedes perder todo y otras multiplicar por 3 o por 4, empresas que no tienen deuda, que están en un ciclo alcista en su generación de beneficios y que hay alguna conjetura que nos hace ser positivos, pues ahí le metemos el 10% del capital y tenemos una serie de criterios. También la asignación del cash tiene que ver con la amplitud del mercado, ¿eh? Si el mercado está bajista o está subiendo en un 30-40% los valores subiendo, vamos reduciendo capital, ¿no? Hay como unos parámetros que nos hacen ser cautos en la asignación del capital, ¿no? Y sí que es cierto que hay siempre un sesgo a prefiero comprar cosas baratas, ¿no? Y en la evolución nos ha llevado a la tesis de que los mejores activos son aquellos activos de valor que entran en momento. Por ejemplo, estamos viendo los bancos. ¿Por qué tienen valor? Porque están baratos. Por ejemplo, un valor que lo puede hacer bien pues es Mota Engel, ¿no? Que está entrando en momento. Eso no quiere decir que suba como una moto, ¿eh? A veces les cuesta. O Covestro, esta es una empresa increíble y que está en una situación, bueno, después de lo que ha caído, pues es interesante, bueno, pues ¿por qué no darle una opción comprando pues una parte de la cartera también, ¿no? Hay muchos valores que son baratos y entran en momento y esa es la mejor oportunidad. Por ejemplo, Renault es una empresa muy comprada por los fondos de valor que como no tienen criterios técnicos, pues el precio estaba bajista en una fase de rebote y ha caído pues desde sus máximos pues un 50%. Entonces, claro que te cuestionas las cosas, ¿no? Y a veces, si quieres comprar un 5% de este valor, pues comprar un 2%, y si sigue la tendencia, pues volveremos a comprar, ¿eh? Estamos pensando si somos puristas al 100% o esperamos un poco, ¿eh? Seguramente será un criterio mixto. Pero bueno, la cuestión es esto de aquí. Bueno, pues la discrepancia que os decía es que ahora mismo lo que estamos pensando nosotros es, sobre todo, que también es cierto que hay otra opción, que es de la misma manera que juntamos las empresas baratas con el análisis técnico, buscando activos de valor que entran en momento, también es cierto que en estos años de excesiva tendencia nos ha enseñado una cosa, ¿no? Y es que el corto plazo es especialmente propicio para comprar empresas de momento, que puedes decir momento, que están en tendencia fuerte en el corto plazo, ¿no? Entonces, si tú buscas invertir a largo plazo, buscaremos un sesgo de value, empresas de valor que entran en momento, y las empresas fuertes, comprarlas en tendencia con un sesgo corto plazo. Eso significa con sistemas de salida cortos, con tamaños de reducción de posición más reducidos, pero sobre todo la clave de no invertir en empresas sobrevaloradas es para no quedarnos atrapados en Amazon a 2000. Y eso lo puedes evitar si precisamente entiendes que una empresa cara en el largo plazo es un peligro, pero a corto plazo, si está cara es porque es comprada y por lo tanto seguramente la dinámica puede repercutir en que el precio siga y siga, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo también de una manera más decidida? Y esa es un poco la conclusión que hemos sacado de estos últimos tiempos, que quizás es un error pensar que no invertir nunca en empresas sobrevaloradas, ¿eh? Quizás la frase sería más correcta decir no quedarte nunca atrapado en una empresa sobrevalorada, ¿eh? Por lo tanto, se puede hacer trading porque el corto plazo claramente es más favorable a la tendencia en una acción cara, ¿eh? Eso es un poco el tema.
Pensad que el momento lo podemos medir mucho con análisis técnico, pero las empresas que tienen momentos son empresas de un buen ciclo en la generación de los beneficios, empresas que crecen, ¿no? Entonces, fijaros, dices, ostras, es que el PER, a medida que sube la bolsa, luego se corrige. Sí, pero si eres consciente de que compras caro, el stop loss, la gestión del presupuesto, tamaños de posición reducido, ¿no? Tampoco es peligroso. Sería peligroso comprar el 10% de tu cartera en Amazon y no tener ningún criterio de salida. Pero lo contrario quizás es una opción interesante también, ¿no? Bueno, vamos terminando los 12 principios. El 10 es no dejar que las emociones guíen las decisiones de la inversión. Yo creo que este es el más importante de todos los principios. Tiene que ver con todos, ¿no? Al final, si tú no operas de manera inteligente y lo haces de manera impulsiva, tomando decisiones sin ton ni son, compras un valor ahora que el precio rebota y luego cuando gira vuelves a tener pánico, compras cosas caras y no sabes que son caras, compras cosas baratas, te asustas y las vendes porque han caído un poquito y luego te pierdes toda la fiesta, ¿no? Al final hay que invertir, como decía Benjamin Graham, de manera inteligente. Y eso quiere decir pensando, tomando decisiones racionales, ¿no? Si no, estaremos operando, como siempre decimos, dejando al libre albedrío del mercado nuestro patrimonio. Y eso no se puede hacer. Ahí ponía una frase de Benjamin Graham en su libro, un capítulo aparte, el comportamiento del inversor delante de las fluctuaciones del mercado. Dice, conseguir rendimientos satisfactorios es más sencillo de lo que la gente piensa. Obtener rendimientos sobresalientes es mucho más duro de lo que la gente imagina. Esto es más fácil de lo que a veces parece, pero es más difícil de lo que pensamos, podríamos decir. No intentar predecir el movimiento de la bolsa a corto plazo. Ahí sí estoy de acuerdo. Porque realmente cuando hacemos trading de corto plazo no estamos prediciendo nada. La predicción es un sesgo y hay que evitarlo. En el corto plazo buscamos debilidad en un movimiento contrario. Por ejemplo, ahora el Nasdaq. Nosotros vamos a ponernos cortos en el Nasdaq hasta que sea lo contrario. Cuando sea lo contrario veremos. En este rebote en algún momento el precio se agotará y luego corregirá o volverá a la tendencia bajista. Obviamente estamos viendo el mercado muy fuerte. Tampoco puedes decir esto va a caer sí o sí y hay que verlo. El rebote de momento es fuerte. Sigue ahí. Si vemos un proceso de debilidad, pues venderemos. De hecho, en una primera fase hemos vendido. De momento el precio sigue ahí. Ha subido desde sus mínimos, fijaros, ya un 15%. Vamos a intentar vender otro contrato en un momento de agotamiento. De momento el precio se ha agotado, ha vuelto a arrancar, a continuar esa tendencia. Veremos en qué momento tenemos la debilidad. Pero la idea es ir a la contra en un punto en el que veamos cierta debilidad, que la vemos todavía, en el mercado. Este patrón sigue siendo válido, habida cuenta de que el precio está rebotando, pero tampoco se está yendo a la zona, ¿veis?, de máximos. Cuando el precio pierda esta línea de tendencia, seguramente buscaremos un segundo contrato en corto y ver si la tendencia continúa o no. Eso tiene que ver en que no estamos prediciendo nada, estamos buscando debilidad, poniendo un stop. Si la tendencia tira para abajo, gestionaremos el riesgo con el break-even y dejaremos que tire el mercado. Si el mercado sigue subiendo y testea la zona de máximos o se acelera y no abrimos nuevos cortos, pues desharemos los cortos y se acabó. Hay que aceptar siempre la contraparte. No todo sale bien, pero no es un problema. Luego nos decía respecto a esto, la timidez generada, fijaros, es un poco la timidez generada por fracasos del pasado provoca que la mayoría de los inversores se pierdan los mercados alcistas más importantes. Incluso os diría que a veces la timidez de no asumir o aceptar una pérdida nos destroza, así de claro, porque a todos nos ha pasado que un día tomamos una mala decisión, hemos entrado muy apalancados y no queremos ejecutar el stop y luego el mercado se va más arriba o más abajo y acabamos de perderlo todo por culpa del apalancamiento, o una pérdida que no queremos cortar y luego promediamos, dejamos correr la pérdida simplemente porque nos da vergüenza acatarla. Y precisamente eso es
lo que hay que evitar. Esa es la pérdida que hay que evitar, que tan famoso ha hecho con sus 2 reglas Warren Buffett. Primero, no perder dinero. Segunda, no olvidar jamás la primera. Y es eso. Por tanto, las pequeñas pérdidas son normales y no pasa nada. Lo que hay que hacer es evitar grandes catástrofes. Punto 12. Entender que la paciencia es la principal virtud del inversor exitoso. Y esta, yo creo que estaremos todos de acuerdo, es la última frase, ¿no? La paciencia es la principal virtud del trader. Y realmente es así. Tenemos que tener paciencia para que nuestra inversión madure y florezca. Solo así podremos tener éxito en el trading y probablemente en la vida. Por eso esto casi es más una lección vital. Bien, me preguntáis normativas para la compra de activos. Me imagino que me estás hablando, Fernando, del tema legal, de los impuestos y tal. Bueno, todavía no tengo información. Cuando tengamos información al respecto, os comunicaremos. Vamos a ver lo que pasa. Si hay un pequeño impuesto, nosotros no hacemos trading intradiario o de corto plazo con acciones, con índices, ¿no? Con acciones, al final, si haces swing y tienes que pagar un poco más, pues hombre, gracia no nos hace. Pero tampoco dejaré de comprar talgo para evitar pagar, ¿sabes? No sé. Pero bueno, es triste que al final los gobiernos, en lugar de ayudar, pues siempre perjudican, ¿no? Pero bueno, en el momento que tengamos información real encima de la mesa, no cabe duda de que os lo diremos, ¿vale, Fernando? Eduardo, dices el cierre del BBVA, dejamos pasar el rumor y reinvertimos en el valor de la empresa luego. No, aquí es una conducta un poco más, hay un equilibrio siempre, ¿no? En que las conductas de la empresa, si son conductas positivas, ratifican, porque es como si montásemos una empresa y tú ves que tu socio es una persona honesta, una persona de la que te fías por su manera de hacer, ¿no? Y entonces estás más cómodo y la empresa suele ir bien. Cuando entre los socios o ya hay mal rollo y hay conductas, a veces la empresa puede tener problemas. Y por norma, uno de las cosas que intentamos mirar o analizar o concluir es que el equipo directivo pues, se alinea en sus decisiones con el accionista, ¿no? Por ejemplo, Talgo, es clarísima el ejemplo. O, por ejemplo, Inmobiliaria al Sur. Pero el caso este del BBVA, ostras, no sé, es un tema que nos ha decepcionado francamente bastante. Y como hay tantos valores en el mercado, pues al final hemos invertido en Santander y en Sabadell porque queremos tener peso en banca y de momento no tenemos intención de volver. Yo nunca, Eduardo, salgo de un valor para luego reentrar. No, si volvemos a entrar en el Bilbao es porque las circunstancias cambian, porque esa presunción de inocencia hay que respetarla y quizás cambian las cosas. Pero si no es así, probablemente seguiremos como lo hemos hecho ahora, con el Santander y el Banco Sabadell, pero no me gusta salir en un valor y luego hemos hablado a fondo 4 personas de este tema durante algunas horas y hemos decidido que es mejor vender, y la decisión ha sido esta y ya está. Fabio me pregunta sobre la plataforma. Bueno, hay muchas maneras de verlo. Si vas si tienes el espacio de trabajo que os hemos pasado, donde está el tema este de los datos de valor, por aquí lo tienes, en el sumario, ahí, categoría, proyección. Si coges, por ejemplo, a ver, vas a coger cualquiera, Morgan Stanley, te pone bancos, industria, categoría, sector financial, diversified banking institutional. O si pones, por ejemplo, Goldman Sachs, pues lo mismo. O vamos a poner
Telefónica. Lo tienes ahí en el resumen, ¿no? Otra opción que puedes tener es en las tablas, ¿vale? Tú te puedes gestionar las columnas aquí y te puedes hacer unas tablas lo que tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, todos estos parámetros los puedes meter en la tabla. Si tú dices, no, yo quiero saber sobre la descripción del instrumento, ¿vale? Pues ahí te podrías poner la industria, el mercado, el nombre de la empresa. Por ejemplo, normalmente te pone el ticker, que tú pones la industria, te pones el sector, incluso te puedes hacer tablas con los beneficios del día o te puedes hacer tablas con fundamentales, ¿eh? Te puedes hacer tablas con indicadores técnicos, te puedes hacer tablas de lo que quieras en función un poco de lo que pidas, ¿no? Por ejemplo, ahí la solución a tu pregunta pues la tienes, por ejemplo, con esta composición, ¿eh? Ahí tendrías todo, ¿vale? Toda la información deseada. Alejandro, dices, ¿qué opinas de entrar en máximos históricos? Hombre, esto es un tema que ha funcionado bastante bien. De hecho, hay analistas y demás que han planteado este sistema, les ha ido muy bien porque se han encontrado en un mercado eh, en un mercado de máximos históricos y de tendencia alcista y demás, ¿no? Bueno, al final lo que te dice es comprar fuerza. Si lo adaptas, Alejandro, al stop, a un tamaño de posición o a la gestión monetaria, pues es un sistema más de comprar en máximos históricos, ¿no? Y si te encuentras un mercado que entra en máximos históricos, pues te irá bien. Si entras en un mercado en lateral, pues será complicado. Por ejemplo, en España no te hubiese dado un euro, en Estados Unidos sí. Lo importante es entender en qué mercado te puede ir bien. Y dices, ¿y cómo lo sabremos? Pues es como todo. Si ahora me pongo corto y empieza a caer en el mercado, me pondré más corto porque está funcionando. Si me pongo corto y no va, es que el mercado pues no cae y por lo tanto no voy a persistir en esa idea. Lo que te da de beneficios, manténlo e incrementalo. Lo que no te da beneficios, córtalo y busca otros argumentos u otros modelos, ¿vale? Pero es un sistema más, como compra fuerza, pues es perfectamente válido. David nos dice, Gilitrade es con G o con J, dice, lo digo para añadirlo como nivel de clasificación en mi rating de trades. Hombre, yo lo pongo con G, estaría bien ponerlo ahí en el... Yo no lo pongo en el rentabilidad riesgo y el ratio de acierto, casi que a veces es mejor, aunque estaría bien tener un carpesano de Gilitrades para estudiarlos de vez en cuando. El problema es que no habría papel suficiente para meterlos todos, ¿no? En fin, bromas aparte. José dices, coincido contigo en que este punto número 10 es el más importante. Pienso que las horas de vuelo y el buen trabajo hacen que cada vez tengas más confianza para soportar las pérdidas. Yo os puedo decir una cosa que siempre digo y demás, ¿no? Porque últimamente siempre digo que nosotros gestionamos las pérdidas, el mercado nos da el beneficio, o que nosotros nos dedicamos a gestionar las pérdidas y dejar que las cosas pasen, ¿eh? Y realmente lo creo así, porque cuando tú eres capaz de entender que esto va más despacio de lo que te gustaría, entiendes los tiempos del mercado, que son siempre más lentos que los de nuestra ansiedad, y luego aprendes gestión monetaria, conviertes este negocio en una estrategia que es más controlable, más divertido y más rentable. Y sobre todo, menos estresante, ¿no? Y entonces tú puedes controlar tus emociones cuando controlas los riesgos. No quiere decir los evitas, los controlas. Y tú decides qué riesgos asumes, ¿vale? Y eso hace todo más controlable. El mercado se mueve por tendencias, esto lo sabemos todos. Pues ¿por qué no aprendemos a asignar el capital acorde a la tendencia? Ese es un poco el camino, ¿no? Francisco, dices los datos del libro en México. Pues ahí los tienes. Ignora la multitud, editorial Profit. Ahí tienes un poco el tema. Hace mucho tiempo que está en
en México. Una duda, no podemos comprar ETFs americanos, pero podemos negociar opciones sobre esos ETFs. Es posible que sí, Ricardo. Es una incongruencia tan grande que no tiene ningún sentido, pero así funciona la normativa europea, desafortunadamente. No podemos comprar ETFs, que son productos poco arriesgados, y podemos comprar OTCs o pink sheets. Es absurdo, pero hay una cosa que es la armonización, que está dentro de los folletos de los productos, que los hacen complejos y no operables. Y es ridículo. Bien, me preguntáis también, Francisco, me dices, ¿qué sugieres en el caso de que se compró una acción de Asur en la Bolsa de Valores de México en noviembre 349, en diciembre cae 262 y ahora se recupera, está en 325? ¿Esperar a recuperar más o vender? Oye, pues no te sabría decir. Lo que no sé si si te puedo dar una opinión de este valor. Yo creo que no lo tenemos cargado. De todos modos, lo miro, Francisco, y te digo algo la semana que viene, miramos y te damos una opinión, ¿vale? Luego, finalmente, me preguntáis por Tesla. Yo sigo pensando lo mismo, que es un valor extremadamente caro. No tengo nada en contra de Tesla, pero es un poco la opinión. Ahora están reestructurando la empresa para generar beneficios de una vez, despidiendo personal. Está ahí. Yo creo que es una empresa para ponerse corto, porque está muy cara. Si todo va extremadamente bien y todo el mundo empieza a comprar Teslas igual que se compran BMWs, la empresa valdría lo mismo. El BMW vale eso, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, la verdad. Y NIO, yo si tienes y me preguntas qué hacer, vendería. Y si no tienes, te diría no tengas. Otra cosa es ponerse corto, stop 375, si te apetece, o incluso 350, asumiendo los riesgos que lógicamente siempre hay. Y esta empresa ahí, pues, no la conozco, no sé nada de esta empresa, pero no tiene nada de buena pinta. Hace poco que está, ¿no? No sé, no te puedo dar una opinión fidedigna al respecto. Lo siento, pero prefiero serte sincero que dirte cualquier cosa. De todos modos, si quieres, nos mandas un email y lo podemos mirar, ¿vale? Sin problemas. Me gustaría saber qué tiene tu curso de máster, que no tiene la competencia. Nos dices, Diego, si quieres te llamamos la semana que viene y te comentamos al detalle, ¿vale? No me gusta utilizar los webinars así como promocional. Sí que te puedo decir que nosotros hemos creado el primero y ahora hay muchos, ¿no? Suele pasar. Pero básicamente yo creo que lo que hay es que nosotros hacemos las cosas en un pack completo, ¿no? Que enseñamos a operar operando y yo creo que eso tiene el mejor aval, ¿no? Y por eso Reuters nos premió el año pasado. Pero te lo comentamos por teléfono si te apetece, sin ningún compromiso, ¿vale? Y de esta manera nos podemos explayar mejor. Así que la semana que viene te llamamos y sin problemas te comenta nuestro equipo, ¿vale? ¿Ves Banco Sabadell a 2 euros o más? Hombre, de momento lo vemos a 1. Pepe, la pregunta sería, ¿es barato a 1 Sabadell? Sí. Hay muchas cosas que están ahí, pero yo creo que de poco nos podemos equivocar, pero tampoco compraría mucho. Ya te he dicho que quizás este miedo que tenemos ahora, quizás hasta es bueno, ¿no? Pensando a largo plazo.
pero hasta que no tengamos en positivo las inversiones actuales, vamos a ser un poco precisos. Hace un tiempo, después del Brexit, cuando llegó a 2, yo pensaba vender a 4. Eso es lo que te puedo decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque está cotizando ahora los bancos a 0,6 veces valor contable. Cuando suban los tipos de interés y se genera inflación, cuando la inflación estaba muy elevada y había los tipos de interés al 10%, allá en 1998 o así, los bancos cotizaban 6 veces su valor contable. Ahí tienes un poco la historia, ¿no? Cuando hay tipos de interés muy elevados, hay mucho margen para ganar y los bancos ganan mucha pasta. Si normalmente en procesos de gran crisis las empresas se sanean y se adaptan a un nuevo entorno, eso puede generar muchos beneficios, ¿no? Sí que es cierto que toda la revolución fintech y esto también les va a quitar mucho negocio, pero también es cierto que ya no es necesario tener tantas personas o sea, contratadas, ¿no? Ni tantas oficinas abiertas, porque todo el mundo hoy hace los servicios online. Yo creo que en el muy largo plazo de poco nos podemos equivocar y tampoco 2 € me parece un precio extremadamente caro para una entidad como el Sabadell, ¿eh? Pero sé que a día de hoy pues decir que puede valer 4 € parece una locura, ¿no? Pero creo que sí, incluso más, ¿eh? Pero con un poco de paciencia y sin descartar que es un banco y no os podéis... O sea, yo me volvería loco en alguna inversión, ¿no? Pero ojo con los bancos. Cuando hablas que un valor está caro, ¿qué te refieres? ¿A la comparación en el promedio múltiplo histórico o a qué específicamente? Bueno, hay muchas maneras de valorarlo, Eduardo. Por ejemplo, en las commodities, eh, podemos decir que están baratas, ¿no? Si cogemos simplemente la correlación entre commodities y renta variable, ¿eh? Entre lo que han caído las commodities y lo que han subido las acciones, ¿no? Y ese diferencial, pues, marca de alguna manera que están baratas. Cuando estás mirando, por ejemplo, valores cíclicos, pues tienes que evaluar en qué parte del ciclo estamos, porque ahora mismo las empresas cíclicas presentan buenos números, porque están en una fase alta de la generación de beneficios. Y empresas como Talgo ahora parecen muy caras, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que estemos ahí tan entusiasmados con Talgo y si coges el PER, pues es un valor pues, que está caro, ¿eh? No sé dónde tenemos ahí, pero puede ser un PER. Precio a EPS, pues per 20 y pico, ¿no? Y dices, ostras, esto es muy caro. Bueno, porque estamos en la fase baja de generación de beneficios. Cuando empiezan a fabricar los trenes de Renfe y a entregarlos, se incrementará la facturación y los beneficios. Entonces el PER cae, ¿no? Por eso a veces una cíclica la compras a PER 100 y la vendes a PER 14. Y esto pasa. Y no es lo mismo un PER 100 de Acerinox que de Netflix, ¿entiendes? Porque es una empresa cíclica, pues tiene un ciclo en la generación de beneficios. Por eso hay muchos criterios a la hora de valorar, ¿eh? Pero normalmente, más allá del PER, es el conjunto de cosas, ¿no? Porque también es cierto que hay empresas que su negocio pues, puede ser residual, pero tiene una calidad en sus activos que hacen que tenga mucho valor, que son activos ocultos, de los que se habla muchas veces, ¿no? Entonces es un trabajo a veces complejo, pero normalmente cuando una acción ha caído un 60%, pues está barata. Luego tienes que ver si los riesgos que existen que han hecho que el mercado pues la defenestre son muy elevados o no. Y eso es muy importante. Sobre todo el control de la deuda, ¿eh? ¿Sugieres invertir en Netflix? No. Y las posibles fusiones entre bancos, ¿cómo podría afectar al valor? Hombre, aquí realmente, Pepe, es complicado, ¿eh? El tema de los bancos, fíjate que la reestructuración que ha habido ya ha sido muy heavy, ¿eh? Ya no quedan casi cajas de ahorro. Veo difícil que los grandes bancos se fusionen. Y sí que es cierto que tenemos lo de Liberbank y Unicaja, pero en general son bancos muy grandes. Yo veo sinceramente complicado que el escenario de banca cambie de lo que es hoy en día, que es CaixaBank, Sabadell, Santander y BBVA y luego Bankinter. Puede ser que algún gran banco compre Bankinter. Hombre, podría ser,
pero a día de hoy también me parecería muy raro. Yo creo que los bancos están más por la labor de seguir saneando sus activos, ¿no? Pero también es cierto que de la misma manera que en 2016 pues estábamos cargados del sector financiero y tuvimos mucha volatilidad, por eso, han mejorado mucho porque ganan más dinero y sobre todo se han vendido todo lo que es la cartera de activos tóxicos. Y eso es muy positivo y no se refleja. Estamos en mínimos del Brexit. Yo creo que es exagerado. Entonces, pienso que este proceso de recuperación se tiene que recuperar y ir más allá. No sé. De momento tenemos una participación en bancos, no descartamos comprar más fuera del Bilbao, por lo tanto nos queda Sabadell y Santander, pero creo que el gran proceso de reestructuración y saneamiento de los bancos pues ya se ha hecho, después de rescatar todos los bancos, el Popular, las cajas de ahorro, meter 300.000 millones de euros del contribuyente al sector, todo esto pesa ya ahí, ¿no? Entonces entiendo que pocas cosas más pueden pasar. Bien, pues si no tenéis más preguntas, vamos a dejarlo ahí. Simplemente recordar que la palabra cómo crear riqueza es a través del interés compuesto, a través de la capitalización del capital, y para ello se necesita, como decía uno de los principios que hemos visto hoy, se necesita paciencia. Así que la paciencia es un gran activo y hay que trabajarlo. Afortunadamente cuesta poco, simplemente voluntad. Así que nada, un saludo a todos, como siempre es un placer y hasta la próxima. Buen fin de semana y hasta la semana que viene.